Arhuaco, su nombre real Iku, y aquí realmente, además del maestro Luis Alberto, que ha publicado este libro suyo, que ha sido además una beca en la lengua Iku, nos acompaña también imaginariamente Rubiel Salavata, quien ya desde hace más de 20 años estaba escribiendo en Iku y hacía haikus. Así que tenemos por un lado la obra del maestro de las hojas de Ayu, ¿no? Esa profundidad en la traducción de Rubiel Salavata y su trabajo poético. Tenemos las obras del maestro Chikangana, que escribe una lengua que se llama realmente Runa Shini, la lengua de la gente, y que tiene realmente una familia de lenguas, como decir el español, el francés, las diferentes lenguas que están en la familia de lenguas romances. Pues el quechua realmente es una familia de lenguas, y el maestro Chikangana escribe en una versión, digamos, literaria que él mismo ha aprendido y que nos va a contar, entre Colombia, Perú y Ecuador, y algunas de sus publicaciones, la más reciente, para no mencionar muchas, es justamente la del año 2010, el último libro completo bilingüe, que se llama Samay Pishkon Ponkoy Pimushkoipa, Espíritu de pájaro, Pozos del ensueño, que es una obra totalmente bilingüe. Entonces, bueno, mientras llega Vito y con Rubiel Salavata, que nos acompaña desde la traducción, quisiera que arrancáramos hablando de las lenguas mismas, que ha implicado para ustedes este proceso de escritura, ¿sí? Pero también de traducción de sus textos en estas lenguas, en este caso el Iku y el Runashimi, y en esos procesos de escritura, creo que es importante que, además de hablar de qué ha implicado con sus traductores, con su propia escritura, ¿quiénes los han acompañado? ¿Cuáles son las voces, el proceso que está detrás de la escritura, el aprendizaje, la enseñanza permanente que uno recibe cuando escribe un libro y recibe además pues, la retroalimentación de tantas personas? Entonces iniciamos la conversación libremente, simplemente esta pregunta como para abrir un poco la conversación, pero pues los dejo también para que ustedes dicen cómo deseen. Imaginaya de Yachucanqui, Machicunas, Bogotá Yacta. Buen tiempo para ustedes, amigos, amigas de Bogotá. Bueno, muy agradecido por la invitación y muy complacido de compartir aquí la palabra de nuestra gente originaria. En mi caso, como gente yanacuna del sur de Colombia, nosotros somos de la familia quechua, decimos quechua, y en la lengua decimos runasimi, como decía Miguel, que es lengua humana. Pero cuando hablamos de quechua o quichua, para mí es similar. Digamos, es la cultura, es la lengua, es toda la cosmovisión. Ustedes han oído mencionar aquí, pasando a Ecuador, está la cultura quichua, y ya pasando a Perú, ya se nombra como quechuas. Pero en medio de esos hay unas múltiples variantes de lengua y en Perú nomás hay como unos 60 variantes. Y en Colombia, afortunadamente, pues estamos en el camino del renacer de la lengua, porque en la zona sur se fue perdiendo. Y ha sido un trabajo que yo considero que es un viaje a la memoria, un trabajo de ir al ombligo, al origen de la palabra, porque pues nuestra cosmovisión y nuestra forma de entender el mundo y proceder es desde la cosmovisión quechua. Pero la lengua en un comienzo era prohibida por algunas personas que llegaron allá, incluso la iglesia estuvo muy presente en esa situación de que la lengua se fuera perdiendo y todas las situaciones de guerra que ya conocemos, ¿no? Había una circunstancia en la comunidad que inclusive en la escuela se nos practicaba, digamos, practicábamos algunos términos de la lengua quechua y también practicábamos términos de la lengua nasa. Había una cierta, todavía como no conocimiento pleno de qué era realmente lo que teníamos ahí como parte valioso del elemento lingüístico. Y como estamos muy cerca pues a los NASA y muy cerca ahí a la zona de otras comunidades, entonces siempre había las influencias. Posteriormente ya fue una preocupación muy propia, ¿no? Muy
autodidacta, muy del deseo de que realmente retornara al origen, a la memoria, a lo más profundo de la lengua, porque pues la lengua para nosotros es pensamiento, es lo que construye y reconstruye los mundos. Entonces, pues he dedicado el tiempo, toda la vida a indagar sobre el caminar de la lengua. Eso me llevó, yo le contaba a Miguel, me llevó a recorrer algunas zonas de Perú, a meterme en las zonas de la selva peruana que hablan un tipo de variante de quechua. Me llevó a la zona de Bolivia, en las zonas del Chapare. Estuve escuchando sobre todo, escuchando, porque para mí yo escuchaba algunos términos y yo comprendía, pero faltaba meterse más en la escritura, en el diálogo, y entonces esto fue un proceso bastante fuerte, pero considero que afortunadamente la lengua quechua, quichua o runasimi está viva en América. Son 8 o 10 millones de hablantes en toda Yayala, todo el continente. Entonces pues eso nos permite por lo menos ir y venir a donde está la lengua viva y ir haciendo escuela. Actualmente tenemos ya algunas escuelas con jóvenes. Personalmente he trabajado con niños y podríamos irles contando ahora la experiencia de cómo he ido haciendo renacer la lengua a través de la poesía, pero también a través de las plantas de poder, de las plantas de medicina. Es interesante como yo he hecho ejercicios con ayahuasca, con yagé, para introducir la lengua y hacer que la lengua regrese a la memoria, y eso ha sido muy bonito porque fácilmente han salido cantos, se ha logrado que la lengua entre al pensamiento y al corazón, y bueno, estamos en ese camino, ¿no? Buenos días. Prestando las palabras de los hermanos mayores de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el corazón del mundo, o la madre tierra, Durzano, un saludo para todos. Hablamos del Iku, ¿no? Es una palabra, nosotros decimos arhuaco. Es una pretensión decir arhuaco porque fue un remoquete, un apodo que le dieron los españoles a estos indígenas de la Sierra Nevada. Ellos se llaman Ik y el idioma se llama Iku, con una U partida, que se pronuncia U, y que hay los mamas o mamos, que también están mal oímos muy mal, es mamu. Entonces oímos mama o mamo, que es el sacerdote, el cacique, el que tiene toda la sabiduría de la comunidad Ica. Traducir con Rubiel Salavata Torres, que estudió lingüística y etnolingüística en la Sorbona, en Francia, y fue un trabajo muy interesante, traducir mis poemas al Iku. Yo primeramente lo había traducido un amigo de Liverpool al inglés, pero me pareció una lengua muy generalizada, muy universal, y entonces yo dije, ¿por qué no traducirla a una de las lenguas que hay aquí en la Sierra Nevada, como el de los Kogi, los arsarios y los arhuacos, que llamamos? Entonces fue un trabajo dispendioso porque traducir a veces como que rebotar las palabras de un idioma a otro, de una lengua a otra. Por ejemplo, la palabra ventana no existe en el Iku. Entonces para traducir ventana es un problema. Yo le decía, pero ¿dónde miran? ¿Por dónde ven? Nomás las cangurúas tienen puerta, ¿no? No tienen ventana porque es frío, ¿no? Nagusimá, que es la ciudad donde nació el sol, es frío, ¿no? Es como Bogotá, o más frío que Bogotá, ¿no? Ir a Nagusimá, que hay que llevar también buena chaqueta. Entonces ahí hay un problema de traducción. Entonces traducir no es literalmente
A veces pierde, a veces gana, los matices son diferentes, ¿no? Las voces, los fonemas cambian. Hay un ejemplo para explicarle de este libro que se llama Hoja de Ayo. El ayo es la hoja de coca y traducido se dice ayo sacho, hoja de ayo en Ico. Esa es la experiencia, ¿no? Estoy contando la experiencia de la traducción de una lengua a otra. No es muy fácil. Y yo estuve muy atento primero con Rosalía Izquierdo, que fue la primera que hizo la traducción como muy literal, diría yo. Y después la pasamos a Rubiel Salavata, que es el especialista, el que ha creado los fonemas, el que ha creado la escritura del idioma Iku en la Sierra Nevada. Porque el Kogi sería otra cosa, no se entiende, ¿no? Aunque son lenguas chichas, ¿no? No se entienden los Kogis con los arhuacos, son diferentes lenguas. Entonces aquí yo hice una especie de haiku, que no es un haiku en realidad, es un senryu, porque los occidentales a veces no tenemos la pretensión de hacer haiku como los japoneses, los orientales. Pero sí es una visión de este oriente, del sendero de Abya Yala, es parecido al oriente o el lejano oriente de Japón o China. Caracol, iglú, errante en la lenta sabana. Ese es el poema que yo hice, pero ellos tampoco tienen la palabra iglú. Ellos tienen la palabra casa. Este poema, al ser traducido al arhuaco Gana, es más poético para mí que el que yo escribí. Entonces, en arhuacos se oiría de esta manera: Urumu, Uraku, Unuya, Subano, Jiwan Soyapa, que traduce, si el primero dice caracol y iglú errante en la lenta sabana, aquí dice caracol, casa que camina en la lenta sabana. Es más poético para mí. Es una casa que camina. Entonces no es hacer una pretensión. Yo me quedaría con la traducción, ¿no? Entonces miren cómo es el proceso de traducir unos poemas de una lengua ya estándar como el español y de una lengua minoritaria. Se puede decir que la hablan con 8.000 o 8.000 a 14.000 personas, y que esto se está haciendo, la labor que está haciendo esto de Rubiel Salavata, está trabajando en la universidad aquí en Bogotá. Entonces está haciendo un trabajo con los indígenas, con los jóvenes indígenas, para que aprendan a escribir en su idioma. Es una labor no muy fácil. Entonces él está haciendo esa. Y también voy a aclarar otra cosa. También ellos tienen onomatopeyas también, ¿no? Es otra. Y que difieren mucho, ¿no? De nosotros, ¿no? A veces las lenguas tienen esos caprichos, esas. Yo digo en un poema, el colibrí dice chip, chep, chep, y se pone de pie en la primavera. Donde Rubiel y Rosalba hicieron la traducción no literal. Ese colibrí se dice Isinigueri, chip, 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 leri, kun, tin, soyuin, sanagani. Hay unos saltos, ¿no? Que a veces la gente cree que decir como Ica es colocarle como una J, es como un salto. Ica. No es I, es como un salto, no es una. No es muy fácil la traducción de esta obra de Hoja de Ayo.
Fue una experiencia muy hermosa porque aprendí términos, aprendí que no se puede traducir literalmente en ningún idioma a otro. Pierde o gana. A veces decimos eso cuando está traduciendo, ¿se pierde o se gana? ¿Qué tal estos poemas también traducidos al Cori o al Cágara, que es más la expresión más precisa? Es diferente y pretendo hacer esa traducción. Ya este libro lo estoy ampliando con Rubiel, ya yo escribí 20 poemas más, porque es muy delgadito, para hacer otra edición, ya corregida, aumentada, y que esto sea ojalá, como es de difundir, ¿no? De proyectarnos en la comunidad colombiana, si se puede, y de América Latina, nuestras lenguas ancestrales a través de los poemas, de los cuentos. Hice un trabajo con Rosalba de cuentos infantiles arhuaco, de los arhuacos, cuentos infantiles de la visión de la cosmovisión arhuaca al castellano o al español. Esa es una obra que está ahí como silenciada por el tiempo, pero que cualquier día podemos volver a intentar a trabajar eso. Y hablando yo tengo mucho contacto con los indígenas de la sierra porque además somos parientes. El gran Mamo Duane era tío de mi papá. Entonces tuve un hermano mayor, Mamo, de la Sierra Nevada, el gran Mamo de la Sierra Nevada, uno de los más queridos de la sierra. Entonces, y tengo muchos vínculos con los familiares y me ha ayudado a entender esa cosmovisión, ¿no? Esa visión del mundo de los arhuacos, digamos así generalizando para que entiendan porque se llaman Ica. Y no sé, esa es como una experiencia que es como, habría que como vivirla para poder uno transmitir todo ese conocimiento y mirar esas palabras, cómo van cambiando, y que los poemas a veces pueden ser un poquito más poético, puede decirse. A veces uno se queda con la palabra Y hablando con ellos me decían para que las palabras no se queden dormidas, hay que despertarlas y darlas a conocer al mundo. Y ahora para mi hermano Guayú, Miguel Ángel López, Vito Puchán. Bien, entonces estamos en un universo de lenguas que son muy diversas en su gramática, en su composición. Quizás no todas las lenguas indígenas sean poéticas como lo resalta la lingüista mexicana Yasmaya Aguilar, ¿no? Hay un trabajo que hay que hacer, como el maestro nos está acá indicando, en la filigrana con Rubiel Salavata. Entonces, tenemos unas lenguas habladas por unas cuantas miles de personas, por millones de personas, y quizás por medio millón de personas, como en el caso del universo Wayuu, el Wayuu-Neki de Vito Abshan. Vito ha sido un caminante de la Vía Yala, de este universo continental de las lenguas, las culturas, las raíces y el presente, y a partir de la poesía, a partir de la palabra profunda, el puchi, como lo llaman los Wayuu, ha generado muchos puentes, ¿no? Muchos diálogos en diferentes espacios. Estamos hablando entonces, Vito, sobre el proceso de la traducción literaria. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de reaprendizaje, de escritura, de conversación profunda que llevas entre el castellano y el Wayuu-Neki, entre el Orihunaiki y el Wayuu-Neki? Ajá. Bueno, Guatemala, Oreirua, Hieyu, Getoroyu, Anayabatse, Supusu a todos los que están aquí presentes, un agradecimiento. Anayabatse Freddy, Burgas, mucho gusto verte otra vez, y el profesor, siempre acompañándonos. Un agradecimiento
al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en especial a María Orlando Aristizábal, que ha estado orientándonos desde su espacio para que justamente el país pueda encontrarse en todos los caminos que conducen a la creación literaria. Bien, profe, entonces el tema que nos compete, que es la traducción, ¿no? ¿Me recuerdas? La traducción literaria, las lenguas nativas. Sí. A veces nos ponemos en posición un poco complicada y tendemos a descomplicarnos. Y bueno, quería un escenario como este, circular, tiene media luna, ¿no? Que la palabra pueda girar. Y por lo general me mantengo caminando para poder hablar de pie o caminando o medio sentado. Qué bueno que pudiéramos hacerlo, ¿no? Pero bueno, aquí estoy un poco incómodo, sí. En el sentido... En el sentido de poder que fluya la palabra, ¿sí? Pueda fluir. Y nosotros que hemos escuchado mucho a nuestros ancianos, sencillamente reconocemos que la vida y el relato van juntos. Al escuchar, que no he podido olvidar las conversaciones en las mañanas, ¿por qué nos gusta escuchar y por qué nos gusta relatar? ¿Por qué nos cuentan historias? Y la respuesta es porque de esta manera vivimos. Es decir, de algún modo la palabra garantiza la circularidad de la vida. Y eso no significa que los que no puedan hablar, que los que no tengan lengua, digamos, algunos mudos o algunos enfermos, no se trata realmente un poco del verbo, se trata de la actitud, porque se relata en comportamiento, se relata en imagen. En resumen, la vida humana es un relato. Y eso me acuerda a la frase latina de como Homo sapiens, es decir, humanos de saberes, de conocimiento, pero preferimos también el Homo admiras, es decir, el ser humano que tiene la naturaleza del asombro. Entonces estamos alrededor de lo admirativo, y cuando admiramos, obligatoriamente narramos. Y es ahí donde nos conduce a la literatura. Y la literatura es una forma de narrar, no es la única. Pero la ligazón es que tiene un poder medicinal entre nosotros. Entonces, cuando está una Oates, que son las trabajadoras de la salud del cuerpo y del alma, y nos dicen que tienen que entrar en el puras sello, es decir, la dimensión de los espíritus, es pura narración allí. Se concentra en la narración del espíritu a través del yui, que es un tabaco originario de la macuira, y la succión del yui lo conduce a un interior donde se va a conectar con el sello del enfermo, es decir, el espíritu. Queda un espacio y un tiempo, luego retorna a el espacio de lo tangible, real, y comenta qué encontró allá. Y nos dice en el Wayuuneki o en el Ihunaiki, principalmente en Wayuuneki, que el enfermo acometió un error, ¿sí? O de algún modo se metió en un camino de indisciplinas, de rebeldías, de desórdenes, y por lo tanto el sello, es decir, el espíritu protector, pues lo sanciona y cae en la enfermedad.
Para reparar hay que hacer 3 caminos, hay que utilizar unas plantas, tenemos que tener unas telas rojas y hacer unas danzas y otras ceremonias más. Eso es narración, eso es literatura, pero dentro de la comunidad, es decir, dentro de la cotidianidad. ¿Sí? Y así es cuando nos dice ella misma, narrar, mi relato es sanatorio. Y hemos entendido, nosotros que estamos en los puentes de las dos culturas, en mi caso muy particular, que hay una oxigenación en la conciencia cuando uno narra. Entonces, nuestra literatura oxigena de algún modo la vida, nuestra conciencia. No podemos estar sin narrar, no podemos seguir vivos sin literatura, pero no es la literatura únicamente de la recreación, que también es muy válida, es una literatura de la vida y la muerte. ¿Sí? Porque si no narramos, nos morimos. Y es por eso que tenemos distintas dimensiones. En mi caso, por ejemplo, la dimensión del I, que es el origen, la dimensión del puraz, que es los espíritus, y la dimensión de la cuerpa o acuerpa, que es la realidad tangible, sensible, ¿sí? Que es lo que vemos. Pues esas 3 dimensiones no están, digámoslo así, separadas de manera de un pasado, de un futuro y de un presente, sino que están todas circularizadas. Y es la palabra la que los teje, la que los une. En mi caso, cuando llego a esto, perdone, a un libro, y necesariamente como descendiente de un pueblo indígena, y también pues como un atributo de la cultura occidental, entonces combino. Y aquí está el guayunequi y el castellano, pero la traducción, en el caso del ejercicio de la creación, la traducción no es literal, y tal como lo dijo el profesor. Entonces, el asunto es que prefiero hacer el trabajo desde una traducción conceptual. Trabajo desde la traducción conceptual. Y el ejercicio te conduce a un punto de partida. Por ejemplo, lo que dijimos de las oaths, que son las sanadoras. Cuando ellas se introducen en su dimensión de lo sagrado a través del tabaco, dialogan con un espíritu. Es una literatura interna de vida, orgánica, espiritual. Cuando luego llega de ese viaje y nos dialoga circularmente, entendemos, sí, que ese relato tiene un fin sanatorio. Es la victoria de la vida, ¿cierto? Y es allí, en el caso en el que me encuentro, cómo hacer un canto sobre ese ejercicio del sello, del enfermo, de la amenaza de muerte. Cómo hacer una memoria activa de la celebración de la recuperación de la salud. Cómo hacer que antes de entrar a la guerra, la palabra de la paz pueda tejer las grietas que conducen a la guerra y se reparan. Hay una reparación de tal modo que se restaura de algún modo el diálogo, la convivencia y se detiene la guerra. ¿Cómo lo hago? Pues desde una cepa, desde un concepto. Y es ahí donde me quedo en el caso del guayunequi, por ejemplo, en la palabra maitun, que significa, que viene de maitui, que es la calma de la madrugada. Es decir, estas calmas o agitación no vienen del ser humano internamente, vienen de su relación de la madre tierra. Yo soy calmo en tanto que me parezco a la calma de la temperatura del entorno. Entonces uno siempre está asociado a la naturaleza de algún modo.
Si tengo un carácter muy explosivo, entonces me asocia con la agitación de las olas del mar, ¿cierto? O en las tormentas. Pero no, siempre estamos asociados al entorno. Entonces ahí hay un relato, ahí hay un diálogo contando. Entonces Mike Twin, ¿sí? que lo tenemos aquí, que significa calma, la tranquilidad, que por cierto es la oposición de la guerra. La oposición de la guerra no es la no violencia, la oposición de la guerra es el control de la calma. Si cuando pierdes la calma, entonces sin duda estás muy cerca de la muerte y la desaparición. Cuando digo kata ou outa, que significa vivir y morir, busco justamente los poderes de la cultura. Entonces no es una traducción literal, es una traducción conceptual. Myo Shiwaya Ma Kasai Urnu. Aquí estamos hablando, ¿sí?, de cómo nosotros nos criamos en el mundo wayú y en el mundo rural. ¿Sí? Cómo nos criamos. Y hay unos valores de la familia, pero también la familia humana depende de la familia de la flora, de la familia de la fauna. Entonces, Nyou Shiwaya, es decir, grande, crecemos. Ma Kasain Unnu, vegetal, árbol. Entonces digo, en castellano, crecemos como árboles en el interior de la huella de nuestros antepasados. Que Pia Shiwaya, es decir, vivir. Que Pia Shiwaya Ma Kasai, Areket, que es la araña, Saka Einushi Sutumal Wei. Einushi es tejer, el tejido. La madre, Ei, pero cuando decimos Wei, es decir, con la primera palabra de la primera persona en plural, nosotros, es nuestra madre. Que Pia Shiwaya Ma Kasai Areket Saka Einushi Sutumal Wei. Vivimos como arañas en el tejido del rincón materno. Y cuando quiero hacer el énfasis de la manera de amar es distinta, ¿no? Obviamente cada cultura tiene una forma particular de entender el amor, pero lo asociamos un poco a nuestro paisaje. Siempre tiene que ser así, es como nuestro entorno, nuestro punto de partida. Entonces decimos, Eme Hirashiwaya Sopa Uñas. Uñas es como la sed, ¿no? Buscar el agua. Amamos siempre a orillas de la sed. Y creemos que así es amar y vivir, ¿no? Es decir, estamos al borde de la nutrición, al borde también del olvido y al borde de la memoria, pero siempre como ahí, en esos límites, ¿no? Y eso es lo que quiero interpretar en el homenaje, porque de algún modo es un homenaje lo que hacemos, profesor Rocha, ¿sí? Cuando escribimos o cuando la memoria nos recuerda un relato oral, lo que hacemos es devolver, ¿sí?, lo que nos han entregado. De algún modo es un agradecimiento, realmente es un don de agradecer, ¿sí?, cuando escribimos, ¿no? Entonces, termino con este homenaje. Chashi Waya, Ara Pujain, Naka, Kashi, Numa Kai, Sumain Ru Seyu Wayu, Optushi Waya, Maka, Kature. Wow. Soñamos allá, entre Kashi y Kai.
Kashi es el luna, que es masculino en la cultura. Luna es masculino y está asociado a la menstruación de nuestras madres, de nuestras mujeres, nuestras compañeras. Entonces, la relación de la menstruación femenina y los cambios de luna, el giro de la luna, van parejo, van dialogando. Y en algunos relatos nos cuentan que nuestras mujeres guayú, su primer contacto erótico es con el luna, que lo llamamos kashi. ¿Sí? Y hay noches alunadas, ¿sí?, donde todo está lleno de erotismo, y es ese contacto donde la luz de la luna entra en la habitación a través de las grietas de las paredes de adobe, de bareque o de las enramadas. Y decimos que nosotros soñamos entre Kashi y Kai, que es el sol, en los predios de los espíritus. Morimos como si siguiéramos vivos. Y así lo entendemos, porque es circular nuestra presencia. Y aquí hay una sola palabra, profesor Rocha, un concepto que es kata ou outa, es decir, vivir, morir, pero es una traducción más conceptual y la puedo incluso extender a otra palabra parecida a vida, que se llama huacuepa, que es nuestra cultura, ¿sí? Nuestra cultura. Entonces, traje un poco lo que es kata ou, que es la vida biológica, y la uní a la vida social y cultural, que es huacuepa, ¿sí? Y así generalmente construyo el trabajo de escritura. Pero ese trabajo de escritura es la parte final, profesor Múrguez. Esa es la parte para mí como de confluencia, es esta. Pero antes de ella está lo que yo estoy diciéndole acá, es decir, un relato, una narración oral, ¿sí?, donde la palabra realmente nos metemos por dentro y conocemos sus hígados, sus corazones, sus riñones, ¿sí?, sus pulmones, porque entendemos que la palabra Putzikan es orgánica, nos representa, porque cuando sale de nosotros sigue siendo nosotros allá afuera, y cuando se introduce en la atención del interlocutor, pues allá se encuentra con la conciencia del otro y construye entonces tejido de vida, ¿sí? Y eso, por eso respetamos la entrega de la palabra y por supuesto la recepción de la misma. Y la palabra siempre va con el silencio, con la calma, ¿sí? Y ese es el fin último del pueblo guayú, vivir en Maitui, en Jímaca. Esa es la búsqueda de nosotros, vivir en tranquilidad. Obviamente llegar hasta allá no es tan sencillo, de blanco y negro, de mañana a noche. Hay una complejidad, pero para eso está la palabra. Nos han entregado el don de la palabra. Tener el don de la palabra significa tener el poder de transformación de vida, pero depende de ti, de tu comportamiento, de tu decisión, de tu voluntad. Pero ella está ahí. ¿Sí? ¿Qué he hecho yo con esa herencia? Pues es simplemente dejado discurrir, ¿sí?, para seguir escuchando los tiempos y finalmente escribir. Es un esfuerzo, un camino que no creo que he podido cumplir muy bien, pero en eso vamos. Y por último dejo otra palabra en Guayunequi que se llama apanaja. El apanaja significa los encuentros casuales en el camino. Los encuentros casuales en el camino que generan diálogos, para que cuando el que va y el que viene se rozan los hombros y se saludan y se preguntan de qué familia es, de qué clan, de qué familia eres, ahí se genera
un diálogo que nosotros consideramos el principio de los relatos. Los encuentros en el camino están llenos de historias. Los encuentros en el camino están llenos de amores, están llenos de sentimientos y emociones. Esa es una palabra que simplemente yo capturo de allí y luego la voy desarrollando en mi silencio y me genera cuentos, me genera poemas, me genera reflexiones. Eso quiero que hoy, este encuentro con el profesor que viene de la Sierra Maravillosa y de origen cancuano, y el maravilloso Freddy y toda su herencia volcánica, estatuaria, hipogeo de Huila, de Cauca, también, y con el maestro Rocha, que de algún modo pues está igual en estos caminos. Y yo creo que esto es una panaja, lo que hemos hecho, y estamos encontrándonos en el camino y generando interrogantes y saltando cuentos y cantos. Eso es lo que quiero dejar aquí brevemente. Me disculpo un poco por tarde. Gracias. Quiero saber qué dice aquí. Bueno, a veces uno se encuentra con los amigos en Valledupar. En 2014 me encontré con Víctor Puchana en Trombal y me dedicó este libro donde él aparece conjunto con Hugo Jamioy, Fernando Urbina y Fernando Vélez. Me dedicó este libro, pero lo hice en Bayunaki y yo quedé azul. No sé qué dice todavía, quiero que me lo traduzca. Ay, Burgas. Bueno, pues ustedes ya han notado antes de la lectura de Vito que en una hora larga es imposible porque estamos entrando en un universo enorme. Ellos son herederos del canto circular y los invito más bien a que también el próximo año abramos más espacios como este de diálogo enormes. Así que no es muy fácil, entendemos que no es muy fácil en un corto tiempo poder profundizar, pero yo quiero hacer una segunda ronda muy breve, después al final leemos entonces la traducción y abrir la palabra porque tenemos un tiempo límite, queremos respetar también las mesas que siguen, pero hay quería comentar muchas cosas, pero me voy a limitar para que más bien ustedes puedan hablar más. Y estamos entre maestros, escritores, etnoliteratos, profesores, profesoras, lectores de todo el país. ¿Qué hacemos en este país donde las lenguas nativas siguen siendo un tema de unas supuestas minorías étnicas, ¿sí? Un tema antropológico o lingüístico? ¿Qué hacemos cuando las lenguas nativas no están presentes en la ciencia, en las artes o lo están de una manera muy marginal? ¿Qué hacemos sobre todo para que las lenguas nativas a través de la escritura y el habla, no solamente la literatura, sino la oralitura, ingresen en los trabajos que todos y todas estamos haciendo? Es decir, los maestros me imagino que estarán pensando y ahora cómo incorporo también las lenguas nativas, no solamente las indígenas, la gitana, la lengua de señas, las lenguas afrodescendientes, en mis talleres, en mis clases, en mis ejercicios de escritura, con mis estudiantes o con la gente de mis comunidades, en mi propia casa. Ustedes que han vivido tantas experiencias a lo largo de estos años y que han trabajado en este proceso de oralidad y escritura permanente, ¿no? La escritura en un sentido ampliado, como el caracol que se mueve dejando un camino, el tejido, las plantas, ¿no? Mencionaron el yui, mencionaron la ayahuasca, el ayu. Entonces, como hablemos un poquito en concreto de qué podemos, no tenemos unas fórmulas, ¿no? Pero tenemos unas experiencias de vida. Y podemos compartir esto ligeramente, al menos un corto tiempo, con los compañeros y compañeras. Y abrimos una sesión de preguntas y respuestas en un tiempo límite porque queremos respetar a las personas que continúan. Bueno, para nosotros los quechua es importante, decimos, descolonizar el pensamiento. Y para descolonizar el pensamiento tenemos que comenzar a que los sentidos despierten la ternura. Porque estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Occidente y la palabra de nuestros pueblos originarios pues se va quedando ahí relegada, escondida, y es lo mismo que le pasa al cuerpo de una cultura, ¿no?
Entonces, vamos mirando al indígena como algo bonito, folclórico, viste muy bonito, ¿ya? Pero pues, ¿cuál es la profundidad de valorar su conocimiento, su sabiduría? El arte, lo que está haciendo. Entonces, ahí tenemos un trabajo grande, no solamente los pueblos originarios, sino las culturas mestizas que yo llamo con origen, porque el mestizo en esta república no es que sea de origen europeo o norteamericano, es un mestizo con origen. No creo. Claro, entonces ese mestizo con origen que tiene su arraigo posiblemente, como manifiesta acá el hermano, en lo Cogi, en lo Cancuamo, en lo Pijao. Hay que encontrarse en dónde está esa memoria. En lo Huisca, imagínense. Ayer estábamos en una charla precisamente sobre lo Huisca y mirábamos cómo la palabra se defiende a veces solita y se mantiene ahí, los Zipa, los Saque, Menqueteba, Chía, y a veces termina siendo el modelo para una empresa o para una cafetería, pero no para proyectos literarios, poéticos, constructivos, desde el arte, ¿eh? Entonces yo pienso que primero es ese avance de la desintoxicación de los sentidos. Segundo, apuntarle a lo que venimos haciendo varios hermanos, incluso acá con la hermandad del profesor Miguel Rocha, que es una propuesta como es el camino de la oralitura. Ir en el avance hacia la memoria de nuestros pueblos originarios, indagar sobre esa memoria, sobre el oral que todavía existe en medicina, saberes, tradiciones, y posteriormente hacer ejercicio de la escritura. Porque estamos escribiendo un poco desde la mirada europeizante, ¿no? Pero pues es bueno lo que está haciendo acá el hermano. Eso es importante, porque es que es verdad, uno mismo, por ejemplo, nosotros a la hora de traducir y en mi caso, llevar el quechua al español, yo me he hecho esas preguntas. ¿De qué manera puedo traducir que suene también bien? Que recoja la poesía de un mayor, de un anciano. Nosotros hemos hecho un doble trabajo, ¿no? Doble trabajo, por eso a veces nos demoramos. Dice, ¿usted por qué no publican? Oiga, hay tantos años con el mismo librito. Pues tenemos, yo tengo cosas que publicar, pero en lo que hablaba al comienzo, me ha costado mucho, primero en la lengua, para que suene como debe ser. Tenía mucho temor, hace poco me encontré con un congreso de quechuas, todos los quechuas, creadores, poetas, y dije, voy a presentar lo mío, ¿cómo me van a coger acá? Pues para fortuna no, muy bien, lo que se ha trabajado está bien, es una imagen desde Colombia. Yo estoy haciendo mucha fuerza porque lo quechua en Colombia renazca también, porque la palabra quechua es muy dulce, y la palabra quechua, la lengua quechua ha sido muy resistente, ha entrado por todo lado, desde el sur del continente, entrando a Colombia, pasando por el centro del país, llegando aquí hasta Cunturmarca, que es la tierra de Cundinamarca, y yo he encontrado palabras arriba, hasta de los aruacos he encontrado palabra quechua. Entonces es una palabra que está ahí, que tiene, como decía Vito, tiene simbología, conceptos, y hoy en día todavía hay palabritas como guagua, chuspa, luca, que todavía en las ciudades se defienden, ¿ya? Bueno, el otro trabajo a nivel del castellano. Nosotros nos toca doble trabajo por eso, porque el castellano también nos toca hacer el ejercicio para que en ese puente de la oralitura, pues también suene de una manera bonita para el que lo lee, ¿no? Porque como decían acá, para que los educadores, los maestros, los diferentes personas, pues también les suene bien. Y sobre todo, a mí personalmente me interesa mucho el trabajo con los niños, porque es que ya he venido haciendo ejercicio y con los niños captan muy rápido, e inclusive lo obligan a uno así como ustedes preguntan, ¿y esto qué es? ¿Y esto por qué? ¿Y la palabra munay por qué? ¿Y si munayki, si le agrego la P, ¿qué pasa? Entonces los niños es increíble. Entonces, bueno, yo pienso que abrir espacios
seguir adelante y la academia y todos necesitamos alianzas para el retorno a la memoria de nuestros pueblos originarios a partir de la lengua. Gracias. Lo mismo, hay que decir algo muy fundamental dentro de la cultura ica o arhuaca, que para hacer una traducción al castellano o a otra lengua hay que hacer un pagamento. O sea, hacer un ritual para que la palabra se vuelva positiva, porque hay muchas palabras negativas. Entonces se hace un ritual, un pagamento, para poder traducir algo, para que la palabra sea positiva siempre. Cuando tú compras un reloj y lo llevas a la comunidad, tienes que hacer un pagamento para que sea positivo, porque viene con una energía negativa del mundo, del comercio. Entonces ya le hace un pagamento, que es un ritual en la cultura arhuaca, para hacer positivo las cosas. Se está haciendo un trabajo de Rubiel Salavata para la difusión con la Universidad de los Andes, que está trabajando con la Universidad de los Andes y está enseñando un programa a los nuevos indígenas para que aprendan la escritura y posiblemente sean profesores de las escuelas y colegios que hay en la Sierra Nevada para la difusión de la lengua, para que no quede dormida, para que no quede apagada, para que sea como el fuego que ilumine, ¿no? Porque el fuego también es luz. Entonces, ese es el trabajo, y también se está haciendo lo contrario. Rubiel está traduciendo cuentos infantiles de la tradición occidental al arhuaco o al icu. Entonces eso es un referente muy interesante, porque también los niños arhuacos pueden conocer los cuentos de acá, por ejemplo, de Jairo Aníbal Niño, por ejemplo, creo que tradujo ya como 2 o 3, y así va seleccionando algunos para que los niños arhuacos puedan tener acceso a la literatura occidental. Entonces yo creo que falta también, como dicen, no es muy rápido eso de las traducciones y hacer una mirada mágica y que ya traducimos y vamos a publicar. Eso no creo que sucede, porque el pensamiento de los mayores o de los hermanos mayores, porque todos somos hermanos mayores, es muy lento. El tiempo allá es diferente. El tiempo en los arhuacos no es igual al tiempo de nosotros. Un arhuaco me dice, me esperas un momento. Y un momento para nosotros es ir allá a la esquina y volver. Ellos pueden ser un día o medio día. Entonces uno no sabe cuándo van a llegar otra vez. Entonces no es el mismo ritmo de nosotros. Ellos tienen su propio ritmo temporal, y las mujeres van caminando y van tejiendo la mochila. Y entonces es un ritmo diferente al de nosotros. El de los relojes de nosotros es diferente. Entonces nosotros decimos, espérame ahí un momentico. No, ellos para un momentico es un día. Pues eso es interesante tenerlo en cuenta también, porque eso es la cosmovisión, es la visión del mundo, lo como dicen los alemanes, el Zusammenleben, lo vital de ¿no? El Zusammenleben es el espacio vital, tener esa correspondencia con la naturaleza, con el mundo. Tenemos la experiencia de la espiral del caracol, ¿no? De los arhuacos. No somos lineales, somos como una espiral que va subiendo, ¿no? Y que es inalcanzable, ¿no? Entonces tenemos esa visión del espiral y de lo circular. Y también pues tenemos la palabra que también da origen o existencia a cosas a veces impensables. Y que la palabra luna es muy interesante en la comunidad de Sarhuaca, que es en estado espiritual.
cuando yo estoy en estado de aluna, ¿no? Yo estoy en estado espiritual, todavía no se ha materializado. Entonces de aluna puede pasar a algo concreto, ¿no? Esa visión no la tenemos nosotros los occidentales o los que creemos en... Entonces yo creo que falta más difusión, en realidad sí, de los trabajos que se están haciendo en las comunidades indígenas en Colombia, la producción para que llegue a los colegios, a las escuelas y a las universidades, porque tenemos que tener el pensamiento ese de toda América, que es el sendero de Ayala. Bueno, estamos en la hora, son las 10:15, pero hemos pedido permiso, nos han autorizado máximo 15 minutos más, así que a las 10:30 debemos cerrar para dar espacio a la siguiente mesa. Pero creo que vamos recogiendo algunas ideas, y una de estas sería poder pensar en los tiempos también de los mayores, ¿no? Ustedes son traductores interculturales de alguna manera, ¿no? Pero cuando invitamos a los abuelos, no les podemos decir que estén una hora hablando, ni que hablen lo que queramos, sino lo que ellos quieran. Entonces, un buen ejercicio que tenemos allá, Samuel Sabogal, que lo coordina, son las mingas de la imagen y muchos proyectos que se están llevando en todo el continente para también trabajar, como llama el maestro Freddy Chicangana, en alianza con los mismos pueblos. Porque siempre tenemos que hacerlo todo en las grandes ciudades, también podemos trasladarnos a los espacios comunitarios con el permiso respectivo y también trabajar con las organizaciones dentro de las grandes ciudades. En las fronteras ahorita mucho trabajo, maestro Lito, que yo sé que tú estás desarrollando. Y bueno, simplemente creo que podemos pasar, tenemos pendiente también la traducción de la dedicatoria. Tendríamos tiempo, dependiendo de lo que se demore la respuesta, a hacer una pregunta, y si las respuestas son, ustedes saben, no pueden ser tan cortas a veces, tal vez dos, pero por ahora sería una pregunta, y tal vez le podemos dar primero la palabra a una dama. Allá, sí, adelante. ¿Quieres desde ahí? Perdón, es que... Ya estaba con primero, perdón, maestro. Gracias, Miguel. Sugerimos solamente una pregunta puntual para que puedan hacer las dos preguntas sin comentario, lo posible, o muy corto, para que podamos. Es muy breve. Yo soy editor, he editado el libro de Freddy. Hemos hecho 3.000 ejemplares en 12 años. El universo de 3.000 ejemplares es muy breve. Y con ese libro de Freddy, yo estoy impulsando una cosa que llamo la Casa de las Lenguas, porque para mí, que no conozco sino esta lengua, es muy duro que tengamos esa riqueza y no le pongamos cuidado a nivel de nosotros, los que no conocemos las lenguas. Y como lo he pensado hace tanto rato, voy a hacer un aporte, es que cada universidad del país adopte una lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que una universidad beque a 3 hablantes de una lengua y los ponga a que enseñen la lengua en una universidad. Eso sería como empezar a rescatar esa cosmovisión. Bueno, después les diré otra cosa para no apagarlos. Muchas gracias. Bien, pues es un honor para mí conocerte personalmente, especialmente Alto, porque un amigo poeta favorito te escribió cuando estuviste amenazado las siguientes palabras que tú no conoces y que salen en nuestro libro Voces en Voz. Entonces es para ti. Canta el poeta y sus versos. El poeta canta y dice las verdades más oscuras, las que duelen, las no dichas, las que encubren y las crudas. Cuenta al muerto, al desplazado, la masacre, la violencia, y al corrupto y a su aliado, su verso expone sin clemencia. También señala al ladrón, al que despoja y tortura, al que quema y erosiona, vida, tierras y bravuras, al del fusil y la sierra, al que pica con locura, a innombrables gobernantes que en sus palacios murmuren. Adiós a la democracia, bienvenida dictadura. Cuando el poeta lo cuenta, otros oídos se asustan, unos ponen más cuidado y a otros cuantos no les gusta. Y tratan de silenciarlo con panfletos y amenazas. Sin embargo, ellos no saben que el poema sobrevive al rifle, a la mordaza,
y el poeta nunca muere. Por el contrario, se alza por encima de los miedos con coraje y con templanza. Esto lo escribió para ti Luis Hernán Vargas Paredes. Eso, y la maestra. Bueno, yo creo que me lo pueden responder cualquiera de los tres. Para hacer las palabras donde tengan las expresiones extralingüísticas, que se lea como con signos que utilizan para esas formas de expresión que acompañan a la palabra pero que no se quieren decir. Y la otra es si existe, para usted, profe, ha encontrado palabras que son comunes en las distintas lenguas que ha traducido y que tengan más o menos un parecido. En las culturas, ¿no? En cualquier cultura también hacen préstamos, porque a veces hay palabras como por ejemplo la palabra piña, que no debería llamarse piña, porque fue una analogía que hicieron los españoles con una piña que hay allá que no se come, pero que la palabra del tupí guaraní es ananás, fruta olorosa. Entonces los arhuacos tomaron la palabra piñu, le colocaron el fonema u y la asimilaron, la hicieron propia. Entonces hay préstamos también de las culturas tairona, hay palabras de los indios fuegos, de los taironas, que también existen ahí, y también hay palabras de otras culturas cercanas como los Khoi, que son un poquito más cercanos a los descendientes de los Tairona. Entonces ellos hacen préstamos. Las palabras, todos los idiomas hacen préstamos, ¿no? O neologismos también, ¿no? Entonces también se van creando, ¿cómo se llama celular ahora? Aparatos, se dicen aparato. No existe la palabra como celular o teléfono. De pronto pueden utilizar un poquito más la palabra teléfono, desde lejos, como traducen desde el griego, pero hay muchos préstamos del español y ¿cómo sería? Tiene un fonema que ellos lo pueden, por ejemplo, esa U partida, es una U que le colocan una vareta que suena U, entonces piñu. Entonces eso es difícil a veces porque a veces no hay palabras que existen en la cultura huaca. Bueno, en la lengua quechua, por lo general, no lleva signos, ni lleva puntos, y los signos de admiración también se dicen con la palabra. Por ejemplo, un ejemplo, para decir algo de dolor, en español uno diría con admiración, ¡oh, qué tristeza tan grande! ¿Eh? En lengua uno simplemente dice, ¡alalau! Ya dijo que hay un aliento de dolor y de tristeza por algo. ¡Alalau! Entonces, a mí me parece que la pregunta es muy bonita porque es un juego también entre los signos y lo que se escribe en lengua. En eso yo he venido haciendo un ejercicio que Miguel conoce bien, me gusta hacer poemas en base a símbolos, alas, estrellas, y ahorita estoy jugando precisamente con los signos, porque me parece interesante que cuando un mayor mira el sol y no dice palabra, ¡ja! Y ahí ya está diciendo algo que tiene que ver con la intención de lo del día. Sí, bueno, rápido, en ese punto, recordar que la mayor parte de las lenguas indígenas originarias de Avia Yala son aglutinantes, tienen ese don de la múltiple significado desde una sola palabra. Un ejemplo en el Guayuliqui sería Ain, que
literalmente significa alma, ¿cierto? Pero también corazón. Y así también es vida, ¿sí? Enamoramiento. Y depende cómo lo vayas a